Me confesó que me deseaba, justo cuando sonó el teléfono de su padre, amenazando con echarlo de casa. 30 días para perder el piso, una familia que lo rechazaba y un secreto que podía destruirnos. Yo debería haber huido, pero elegí quedarme y pecar con él. Madrid no es una ciudad que dé tregua, pero en aquel piso compartido yo había encontrado algo parecido a un refugio. O al menos eso creía hasta la noche en que todo cambió. Álvaro, mi compañero de piso, llevaba meses mostrándome una calma que escondía demasiado. Y yo, ingenuo, pensaba que solo compartíamos alquiler y la rutina de dos jóvenes intentando sobrevivir en una ciudad cara. Las primeras semanas fueron normales. Cafés a medio terminar, peleas tontas por la lavadora, risas que llenaban el pasillo. Pero pronto empecé a notar detalles imposibles de ignorar. Cómo sus ojos se detenían un segundo más de la cuenta, cómo evitaba preguntas demasiado personales, cómo se cerraba en sí mismo cada vez que sonaba el teléfono. Había algo que él no quería mostrar, y yo cada día sentía que ese secreto me arrastraba también a mí. Una noche de diciembre, el frío había calado tanto que la calefacción rota parecía una broma cruel. Nos acurrucamos bajo una montaña de mantas, compartiendo un cacao instantáneo que sabía más a nostalgia que a chocolate. La risa de Álvaro resonaba en mi pecho, y de repente lo vi claro. Aquello no era amistad. No podía engañarme más. Pasé días debatiéndome en silencio, escribiendo confesiones que luego rompía, hasta que una tarde, mientras cenábamos en la cocina con la luz amarilla de la bombilla oscilando, lo solté sin plan ni preámbulos. No puedo dejar de pensar en ti. El silencio que siguió me dejó helado. Su móvil cayó sobre la mesa, y por primera vez vi miedo en su rostro. No rabia, no rechazo. Miedo. No sabes en lo que te estás metiendo, respondió con voz grave. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. ¿A qué se refería? ¿Era un aviso, una advertencia, una forma elegante de decirme que lo olvidara? Intenté mantenerme firme. Entonces dime qué es lo que no sé. Se pasó la mano por la cara, como si el peso de esa conversación fuera insoportable. Si lo supieras todo, quizá no sentirías lo mismo. No conseguí respuesta clara, solo un portazo suave, pero doloroso, cuando se encerró en su habitación. Esa noche me quedé con un vaso de agua en la mano, mirando la puerta cerrada, preguntándome si había arruinado lo poco que teníamos. Los días siguientes fueron insoportables. Caminábamos por el piso como extraños. No hubo series compartidas, ni cenas improvisadas, ni charlas a medianoche. Su silencio era un muro, y mi confesión flotaba en el aire, clavándose como un cuchillo cada vez que lo veía. Hasta que llegó aquel sábado gris. Estaba en la cocina con el café frío cuando Álvaro apareció con el pelo desordenado y los ojos cargados de insomnio. Se quedó mirándome más tiempo del habitual, con un gesto que mezclaba culpa y necesidad. Lo del otro día, empezó. Sí, respondí, sin dejarlo escapar. No era que no sintiera nada, es que no estaba listo para decirlo. El aire se volvió denso. No me atreví a moverme. ¿Listo para qué? Pregunté. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, y allí había una vulnerabilidad que nunca le había visto. Para admitir quién soy. Aquellas palabras me golpearon con fuerza. No eran una declaración de amor, eran una confesión más profunda, la aceptación de algo que le aterraba mostrar. No tienes que esconderte de mí, le dije. Él sonrió apenas, pero enseguida bajó la mirada. Ojalá fuera tan fácil. Mi padre, mi familia, nunca lo entenderían. El miedo en su voz era real, un miedo aprendido desde niño. Y lo peor, no era miedo a perderme a mí, sino a perderlos a ellos. No quise presionarlo más, pero dentro de mí ya sabía que estábamos en un punto sin retorno. Lo que nos unía no podía esconderse tras puertas cerradas, y aunque él aún no estuviera listo para enfrentarse al mundo, yo tampoco estaba dispuesto a rendirme. Ese día entendí que nuestra historia apenas comenzaba, pero que no sería una historia sencilla. Sería una batalla constante contra silencios, prejuicios y culpas heredadas. Lo que no sabía todavía era cuánto nos pondría a prueba esa lucha, ni hasta qué punto el amor puede sobrevivir cuando la verdad duele tanto como la mentira. Las palabras de Álvaro me persiguieron toda la semana. No estoy listo para admitir quién soy. Era una frase cargada de verdad, pero también de miedo.
y yo me quedé atrapado en medio, queriendo abrazarlo, y a la vez sintiendo que él se alejaba más cada día. Los días se hicieron insoportables. Compartíamos mesa, pero no conversación. Encendíamos la tele, pero nadie la miraba. Cada gesto estaba lleno de una cautela que no habíamos tenido antes. Yo quería romper ese muro, pero cada vez que lo intentaba, Álvaro desviaba la mirada, como si esconderse fuera su única defensa. Una noche, cuando regresé empapado por la lluvia, lo encontré sentado en el suelo del salón, guitarra en mano. No sabía qué tocaba. Su voz, grave y rota, llenaba el espacio con una tristeza que me heló por dentro. Me quedé en la puerta escuchando, incapaz de moverme. Cuando me vio, dejó de tocar de golpe. «No sabía que estabas aquí», murmuró, apartando la guitarra. «Nunca me dijiste que cantabas. No es importante, pero era importante. Su música revelaba más que cualquier palabra. Y yo lo entendí. Había una parte de él que solo salía cuando creía estar solo. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Una semana después, no aguanté más. Estábamos en la cocina, él distraído con el móvil. Yo lo miraba y sentía que si no hablaba en ese instante, perdería lo poco que nos quedaba. «Álvaro, necesito saber si todo esto es solo miedo, o si realmente no sientes nada por mí». Su cuerpo se tensó. Dejó el móvil en la mesa y me miró como si quisiera encontrar la respuesta en mis ojos. «No es que no sienta nada, es que no puedo permitírmelo». «¿Por qué?» «Porque mi padre ya sospecha». Esa frase cayó como un golpe. Álvaro se levantó de golpe, empezó a caminar de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Mi hermana le insinuó que me gustaba a alguien, y él lo entendió todo. Me llamó anoche, me dijo que recordara quién soy, que dejara de manchar el apellido, que no volviera a dar vergüenza. Lo escuchaba y sentía rabia, impotencia. «No tienes que obedecerlo», dije con firmeza. «Es mi padre», contestó con un hilo de voz. «Él controla todo. La casa familiar, el dinero, la imagen. Si me rebelo, me deja fuera». La desesperación en su voz me atravesó. En ese momento entendí que su miedo no era exageración. Era un miedo real, aprendido durante años. Me acerqué, intentando que me mirara. «No tienes que pasar por esto solo. Yo estoy aquí. Tú no entiendes lo que significa en mi familia. Para ellos, ser diferente es una mancha, y yo no quiero arrastrarte conmigo». Ese fue el primer quiebre verdadero entre nosotros. Yo quería sostenerlo, él quería protegerme alejándose, pero ya estábamos demasiado involucrados para fingir que nada pasaba. Días después, la situación explotó. Un sobreoficial llegó al buzón. Aviso de desahucio. 30 días para dejar el piso. El alquiler había subido de golpe, imposible de pagar. Álvaro lo leyó con las manos temblando. «No tenemos salida. Encontrar un lugar en Madrid en un mes es imposible». «Algo encontraremos», intenté decir, aunque ni yo lo creía. «¿No lo ves?», me gritó desesperado. «Perdemos el piso, mi familia me da la espalda, y encima tú me presionas con lo que siento». Su grito me dolió más que cualquier rechazo, pero no me moví. «No te presiono, solo quiero que sepas que no estás solo». Álvaro se hundió en la silla, derrotado. Me miró con los ojos rojos y por primera vez se quebró frente a mí. «Tengo miedo, Julián, de perderlo todo, de perderte a ti también». Me acerqué y puse mi mano sobre la suya. «Entonces luchemos, juntos». Él no respondió, pero no apartó la mano, y ese gesto, tan pequeño, fue lo más cercano a una promesa que había recibido de él hasta entonces. El aviso de desahucio nos dejó en un estado de alerta constante. Cada día que pasaba, el reloj corría en nuestra contra. Las cajas empezaron a acumularse en los pasillos de los vecinos. Todos estábamos en la misma situación. El edificio entero se había convertido en un hervidero de quejas y discusiones. Álvaro se volvió más silencioso que nunca. Yo intentaba animarlo, buscar pisos, hacer llamadas, pero él parecía ausente. Una noche, mientras repasaba anuncios de alquiler, escuché cómo su teléfono vibraba en la habitación. Cuando salió, su expresión era dura, casi desencajada. «Era mi padre», dijo antes de que yo preguntara. «Me repite lo mismo, que deje de inventar tonterías, que recuerde la educación que recibí». «¿Y qué le respondiste?» «Nada». Colgué.
Esa nada pesaba más que cualquier discusión. Su silencio con su familia era la cuerda que lo mantenía atado a ellos, y al mismo tiempo lo alejaba de mí. El domingo siguiente, mientras desayunábamos, volvió a sonar el móvil. Esta vez lo contestó delante de mí. La voz de su padre era tan fuerte que pude escucharla a pesar de la distancia. «No vuelvas a esa casa cuando todo esto acabe», ordenaba. «Si insistes en ese camino, olvídate de nosotros». Álvaro apretó el teléfono con rabia. «No voy a disculparme por ser quien soy». Hubo un silencio helado al otro lado, y después la llamada terminó. Lo vi temblar, no de miedo, sino de la certeza de haber roto algo que ya no se podía reparar. «Acabo de perder a mi familia», murmuró. «No, Álvaro, ellos son los que te han perdido a ti». Pero mis palabras no lo consolaron. Pasó el resto del día encerrado, y yo escuchaba cómo golpeaba las cuerdas de la guitarra sin parar, como si buscara vaciar su dolor en cada nota. Con la presión del desahucio encima, la tensión entre nosotros estalló. Una tarde discutimos fuerte. Yo insistía en que buscáramos juntos un piso pequeño, aunque fuera lejos del centro. Él me miró con desesperación. «¿No entiendes? No es solo el piso. Es que ya no tengo un lugar al que volver, ni un padre al que llamar, ni un futuro claro. Todo lo que conocía se ha derrumbado. Entonces construyamos algo nuevo». «¿Y si tú también te cansas de mí?», preguntó con la voz rota. Esa inseguridad me dolió. «No soy tu padre. No pienso abandonarte». Se quedó en silencio, y aunque la discusión no terminó con un abrazo, sí con un reconocimiento. Necesitábamos enfrentarlo juntos, aunque él siguiera lleno de dudas. Los días corrieron hasta que quedaban apenas 2 semanas. La presión económica era insoportable. Yo doblaba turnos en el trabajo para ahorrar lo que pudiera, mientras él seguía buscando soluciones imposibles. Una noche, al regresar agotado, lo encontré esperando en la puerta del edificio. «He hablado con mi hermana», dijo. Me sorprendió. Nunca antes la había mencionado con tanto detalle. «¿Y qué te dijo?» «Que me entiende, pero que no puede apoyarme públicamente. Si lo hace, también la expulsan de casa». Ese fue el golpe final. El miedo de su familia no solo lo aplastaba a él, también a quienes podrían defenderlo. Entramos en silencio. Me acerqué y lo tomé del brazo. «Entonces nos tenemos a nosotros. Eso es suficiente». «¿Y si no lo es?», preguntó, con los ojos cansados. «Lo será si dejamos de escondernos». Por primera vez, no apartó la mirada. Dejó escapar un suspiro y se dejó caer en mis brazos. No era una rendición, era una aceptación. El mundo podía cerrarle puertas, pero en ese momento me elegía a mí. Las últimas palabras de esa noche fueron un susurro suyo contra mi hombro. «Tengo miedo, pero quiero intentarlo». Yo lo abracé más fuerte. Afuera, el edificio entero hablaba de plazos y mudanzas. Dentro, por fin, nosotros hablábamos de algo más poderoso: la decisión de no seguir escondidos. Los últimos 15 días en el piso fueron una cuenta regresiva marcada por el miedo y la incertidumbre. Los vecinos discutían en el pasillo. Algunos lloraban frente a las puertas, otros llamaban abogados. Era un caos colectivo, pero lo que más me pesaba era ver a Álvaro apagarse poco a poco. Pasaba horas encerrado, con la guitarra muda a su lado. Cuando intentaba hablar, me respondía con frases cortas, como si reservara sus fuerzas para una batalla invisible. Yo sabía cuál era. La presión de su familia seguía pesando, aunque él ya hubiera enfrentado a su padre. La amenaza de quedarse sin casa solo añadía otra carga imposible. Una noche, lo encontré sentado en la cocina, mirando fijamente el aviso de desahucio como si pudiera borrarlo con la vista. Me senté frente a él. «Podemos salir adelante», le dije. «¿A dónde?», respondió sin apartar la mirada del papel. «Los precios están por las nubes, no tenemos ahorros suficientes. Y yo ya no tengo familia a la que recurrir». Su voz temblaba entre la rabia y el cansancio. «Tienes algo más importante», insistí. «Me tienes a mí». Se rió sin alegría. «¿Y qué pasa si mañana te cansas? ¿Si todo esto es demasiado?». Ese miedo volvía una y otra vez, como un eco. Me incliné hacia él. «Entonces no me conoces aún. No pienso irme». Por primera vez en semanas, levantó la mirada. Había lágrimas contenidas,
pero también un destello de confianza que apenas empezaba a dejarse ver. Los días siguientes, empezamos a empaquetar lo imprescindible. Cada objeto guardado parecía un recordatorio de lo que estábamos perdiendo. Sin embargo, entre las cajas surgió algo nuevo. Hablábamos más, no de pisos ni de dinero, sino de nosotros. Álvaro me contó cómo, desde adolescente, había aprendido a callar para no decepcionar, cómo su padre lo había moldeado con frases de vergüenza y exigencias de perfección. Yo lo escuchaba en silencio, consciente de que me estaba abriendo las cicatrices más hondas. Me hicieron creer que querer diferente era una enfermedad, confesó una noche. Y todavía me cuesta aceptar que no lo es. Le apreté la mano. No eres tú el que está equivocado. Lo equivocado es que te hayan hecho sentir así. La noche previa al plazo final, nos quedamos sentados en el suelo rodeados de cajas. El edificio entero parecía un campo de batalla. Vecinos cargando muebles, niños llorando, portazos que resonaban como golpes de despedida. Álvaro afinó la guitarra y tocó un par de acordes. Su voz sonaba quebrada, pero firme. Nunca pensé que tendría valor para cantar algo delante de alguien, me dijo. Pues ahora lo haces. Eso ya es un comienzo. Cantó despacio, con palabras que hablaban de pérdida y resistencia. Yo lo escuchaba y sentía que esa era su verdadera forma de luchar. Al terminar, me miró con los ojos húmedos. No sé qué va a pasar mañana, pero sé que quiero intentarlo contigo. Fue la primera vez que lo dijo sin evasivas. La confesión no borraba los problemas, pero me dio la certeza de que no íbamos a rendirnos. La madrugada nos sorprendió despiertos. Afuera, los ruidos del vecindario seguían, pero por primera vez en mucho tiempo, Álvaro parecía en paz. Se recostó en mi hombro y murmuró: «Quizá todo esto no sea el fin, sino el principio». Y yo entendí que, aunque perdiéramos el piso, aunque su familia lo negara, lo que estábamos ganando era más fuerte que cualquier techo o apellido. El último día en el piso llegó sin piedad. Los pasillos estaban llenos de vecinos cargando cajas. Algunos protestaban contra la inmobiliaria, otros firmaban papeles resignados. Nosotros teníamos lo mínimo guardado en un par de mochilas. Lo demás quedó atrás, como si abandonar objetos fuera la única manera de avanzar. Salimos juntos, sin mirar atrás demasiado tiempo. El portal se cerró y sentí que terminaba una etapa. No sabíamos a dónde íbamos exactamente. Solo teníamos la dirección de un piso compartido más barato, en las afueras de Madrid. No era ideal, pero era un lugar donde empezar de nuevo. El trayecto en metro fue silencioso. Álvaro mantenía la mirada fija en el suelo, con la mandíbula tensa. Yo sabía que no era solo el desahucio. Llevaba en la espalda la ruptura con su familia, el miedo al rechazo y la inseguridad de confiar en alguien más. Al llegar, el piso era pequeño, con paredes desconchadas y vecinos ruidosos. Pero tenía lo esencial, un techo y espacio suficiente para dormir. Dejamos las mochilas y nos sentamos en el suelo, exhaustos. Fue entonces cuando Álvaro habló. Mi padre me llamó otra vez anoche. Me dijo que si doy un paso más en este camino, deje de contar con ellos para siempre. ¿Y qué respondiste? Que no pienso disculparme, que si ser yo mismo significa perderlos, entonces ya no quedaba nada que perder. Sus palabras eran duras, pero su voz temblaba. No era indiferencia, era dolor. Yo lo abracé con fuerza. Perder a quienes no aceptan quién eres no es una derrota, es el primer paso para ganar tu vida. Durante semanas nos adaptamos a la nueva rutina. Compartíamos gastos con desconocidos, trabajábamos más horas de las que queríamos, pero cada noche encontrábamos un momento para hablar. Y en esas conversaciones, poco a poco, Álvaro comenzó a abrirse de verdad. Una tarde llegó agotado, dejó la guitarra en la mesa y me miró con una mezcla de miedo y decisión. Siempre pensé que el amor era un lujo que yo no podía permitirme, que si lo dejaba entrar, todo se derrumbaría. Y pasó. Lo perdí todo, pero ahora entiendo que lo único que no quiero perder eres tú. Esa declaración fue más fuerte que cualquier beso. Era la primera vez que se permitía poner en palabras lo que sentía, sin esconderse detrás del miedo. Los meses siguientes no fueron fáciles. Hubo facturas atrasadas, trabajos mal pagados, discusiones con compañeros de piso. Pero entre todo eso, la relación se volvió más firme. Álvaro empezó a cantar en bares pequeños. Al principio con vergüenza,
luego con una convicción que sorprendía incluso a él mismo. Verlo en un escenario, aunque fuera improvisado, me hizo comprender que ya no estaba huyendo, estaba eligiendo. Una noche, después de una actuación, me confesó: cuando canto, siento que por fin no debo nada a nadie, ni a mi padre, ni a su apellido, ni a las expectativas de nadie. Solo soy yo. Lo abracé. Ese es el hombre del que me enamoré. El tiempo fue curando las heridas. La familia de Álvaro nunca volvió a tenderle la mano, pero dejó de esperar esa llamada. Comprendió que la aceptación no siempre viene de quienes deberían darla, y que a veces hay que crear una familia nueva con quienes deciden quedarse. Nuestro piso seguía siendo modesto, pero cada día estaba lleno de una certeza. Habíamos sobrevivido juntos a lo que parecía imposible. En la última noche del año, mientras los vecinos celebraban con ruido, Álvaro levantó su vaso de vino barato y sonrió. Brindemos por haber dejado de escondernos. Brindemos por lo que empieza, respondí. Chocamos los vasos. No había lujo ni estabilidad, pero había algo más valioso: la decisión de no dejar que el miedo gobernara nuestras vidas.